Un feliz sábado, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto poder estar en este culto divino de Zoom TV Latino con ustedes. El día de hoy voy a tocar un tema de suma importancia para la iglesia hoy y le he titulado el tema El Gran Zarandeo. Pero antes de ir a las Escrituras, quiero invitarles a que donde están se unan conmigo para tener la oración inicial. Querido Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, en este momento, Señor, me encomiendo a ti. Tengo un tema muy importante que tú has puesto en mi corazón para que comparta, Señor. Un tema que no es fácil de presentar, pero pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien me dé las palabras, la actitud, Señor, para presentarlo de la mejor manera, de tal manera que te represente bien a ti. Oramos, Señor, para que aquellos que escuchan puedan escuchar con una mente abierta, con una mente humilde para recibir la exhortación de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, queridos amigos, como dije, vamos a tocar un tema de actualidad, de suma importancia. Le he titulado El Gran Zarandeo. Y quiero comenzar citando del libro de Hebreos, el capítulo 12, versículos del 25 al 29. Hebreos, el capítulo 12, versículos del 25 al 29, la palabra de Dios nos dice: Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El apóstol Pablo en la epístola de Hebreos está haciendo un paralelo entre la voz de Dios cuando conmovió el monte de Sinaí mientras pronunció los 10 mandamientos de la santa ley, pero también esa voz dice que va a hablar de nuevo y va a conmover todas las cosas, no solamente las de la tierra, sino también las del cielo. Y vemos, y quiero hacer énfasis en esta palabra conmover, la cual se repite 4 veces en un sentido distinto. El versículo 26 dice que esta voz conmovió entonces la tierra, pero él dice, aún conmoveré no solamente la tierra, sino el cielo. Y luego en el versículo 27 dice que esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Cuando Cristo venga y más específicamente cuando se cumpla por completo el plan de la salvación y el mal sea erradicado, tanto las cosas del cielo como las cosas de la tierra, es decir, tanto los seres angelicales caídos como los seres humanos que no se salvaron por rechazar el evangelio, serán movidos, serán sacados y solo quedará lo inconmovible, Cristo, su reino y los fieles que están con él. Pero el principio que yo quiero extraer de este texto es que en el zarandeo, porque este es un tipo de zarandeo lo que estamos viendo acá, lo que es movible sale, lo que es firme permanece. Voy a repetir eso. Lo que es movible sale, es descartado, es desechado, pero lo que es firme permanece. Y aquí le llama lo inconmovible. Vamos a ver entonces eso, ¿qué es eso de
el zarandeo. Comencemos entonces definiendo qué es el zarandeo. Y hay un texto que creo nos ayuda con nuestra definición. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Amós, el capítulo 9 y el versículo 9. Amós, el capítulo 9 y el versículo 9. Nos dice la palabra de Dios, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Ahora, ¿leíste bien este texto? Léelo cuidadosamente. Nótese que aquí nos dice que la casa de Israel, que en el Nuevo Testamento es la iglesia, va a ser zarandeada como el grano en una criba. ¿Visto el proceso de cómo se separa el grano de los elementos que no son, que son suciedad, que son escoria, la pajita, la suciedad y todo con lo que viene el grano mezclado? Bien, en la criba se separa el grano de la escoria, pero dice que lo que queda es el granito, lo que cae es la escoria. Quizá no todos estamos familiarizados con este método. Déjeme utilizar otra ilustración. Esta sí es más común. La zaranda, cuando se zarandea arena para construcción, de manera especial cuando se quiere repellar una casa por fuera. Esto es un método más común en los países de Latinoamérica con las casas de ladrillo. Se quiere repellar o revocar, dicen en otros lugares, una casa. Entonces se quiere la mezcla que sea bien fina. Y lo que se hace es que la arena se coloca sobre una zaranda. Una zaranda es como un pequeño rectángulo que tiene en su base, tiene una malla muy diminuta, donde se coge y se mece la arena, y entonces toda la arena menuda cae, pero lo que es la piedra y el balastro, todo eso queda, porque eso es lo que no se necesita. Bueno, en este caso, lo que queda es el grano, que es lo duro. En este caso, lo que queda es lo bueno. Entonces el zarandeo lo podemos definir como el proceso espiritual que está teniendo lugar en la iglesia de Dios y que aumentará en intensidad hasta el cierre de la puerta de la gracia. Y en este proceso, escucha lo siguiente, la suciedad sale y el grano se queda. O sea, los infieles saldrán al mundo o hacia las malas enseñanzas y los fieles permanecerán en la iglesia. Ahora, este concepto es muy contrario al que muchos creen cuando hablan del zarandeo. Algunos que tienen buenos ojos para ver el mal que hay en la iglesia son de los primeros en decir, pues vámonos de la iglesia, hay que salir de la iglesia está en apostasía. Se refieren a la iglesia como la corporación adventista. Los jesuitas están infiltrados, miren lo que está pasando. Estamos pendientes de todas las cosas malas que hay en la iglesia. Es triste lo que está pasando en la iglesia. Y verdaderamente algunas cosas son vergonzosas. No les da ni pena a veces publicar eso, algunas de las iglesias. Claro, estas personas, en la mayoría de las cosas que dicen están en lo correcto. Hay mal en la iglesia. Yo aquí no quiero en este sermón negar que hay mal en la iglesia. Pero quiero que nosotros entendamos nuestra actitud ante el zarandeo. Ahora voy a leerles muchas citas del Espíritu de Profecía donde nos hablan del zarandeo. Y sí, estamos en una crisis en nuestra iglesia. La pregunta es, ¿cuál es mi actitud? Entonces, antes de que llegues a alguna conclusión, por favor, esté conmigo hasta el final de este estudio, porque vamos a estudiar este tema a profundidad del zarandeo. Comenzamos definiendo que en el zarandeo lo que sale es la suciedad, lo que queda es el grano. Y el grano, el trigo, Jesús lo definió como los fieles. Es decir, la suciedad sale, de nuevo lo repito, el grano permanece.
Mantenga este concepto en su mente y corazón. Ahora, nótese que Jesús explicó esto de otra manera. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 13, versículo 24 al 30. Mateo, el capítulo 13. Vamos a estudiar brevemente la parábola del trigo y la cizaña. Mateo, el capítulo 13, versículos 24 al 30. Primero voy a hacer lectura de la parábola y voy a explicar algunos puntos aquí. Nos dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué tipo de semilla sembró? Aquí nos dice sembró buena semilla, guarde eso en su mente. Pero mientras dormían los hombres, noten eso, qué interesante, detalle, mientras dormían los hombres, los que debían cuidar la semilla y el campo, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Subraya el versículo 29. Y luego dice, subraya también esta palabra aquí, dejad crecer juntamente. Esa es la palabra que quiero que subrayes. ¿Dejar crecer cómo? Juntamente. Lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. A ver, analicemos un poco esta parábola. Esta parábola, de hecho, nos ayuda a entender un poco el conflicto cósmico. Las personas se preguntan, bueno, ¿cómo puede haber mal en el universo cuando hay un Dios de amor? En otras palabras, ¿cómo un Dios de amor puede permitir que haya mal y que haya pecado en el universo? ¿Cómo es que Dios, que creó a un ángel perfecto, cómo es que ese Dios no vio lo que venía, se equivocó Dios y como resultado Lucifer se revela en el cielo? ¿Cómo es que un Dios de amor permite que las personas buenas sufran? Bien, la parábola dice, un enemigo ha hecho esto. Qué interesante que cuando los siervos le dicen al viñador, al granjero, al agricultor, le dicen, bueno, ¿por qué no arrancamos la cizaña? Él les dice, todavía no, porque todavía no está maduro el grano. Cuando el grano esté maduro, ustedes podrán identificar quién es verdaderamente trigo y cizaña, porque la cizaña se parecía mucho al trigo. Posiblemente ellos podían equivocarse y arrancar trigo pensando que era cizaña. Esta es la explicación por la cual Dios no destruyó a Satanás desde el mismo inicio. Es una pregunta que muchos se hacen. Bien, si Dios previó que todo esto iba a suceder, está bien, Satanás se rebeló porque tenía libre albedrío, pero Dios al menos debió haberlo aniquilado desde el mismo inicio. Dios podía haber hecho eso, pero no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque habían algunos ángeles que todavía no podían discernir. Ellos aún tenían algún apego a Satanás. Es decir, si Dios hubiese destruido a Satanás, esto no hubiese solucionado el problema, sino que algunos ángeles inocentes hubiesen sido arrastrados también por esto, y ahora la rebelión de nuevo se iba a incitar en el cielo porque las preguntas aún de Satanás no se habían respondido. El método que Dios está utilizando con el mal es el mismo método que vemos en esta parábola. Dejad que ambas crezcan juntos. Oh, ¿cuántos hoy en la iglesia quieren hacer eso?
¿Cuántos hoy en la iglesia quieren que Dios arranque a los apóstatas? Que el pastor o el presidente de la asociación desde allá arriba, bueno, no deje a ningún apóstata en la iglesia, que los saque a todos. ¿Saben? Este conflicto es tan complejo que no se soluciona así solo cortando cabezas. Es mucho más complejo y Dios obra en el principio de la demostración. Esto es un principio clave de nuestra doctrina del gran conflicto, el principio de la demostración. Dios necesita demostrar que Él tiene la razón y que el diablo no, y deja que el tiempo pase. Pero mientras ese tiempo pasa, aquí les dije que subrayaran la palabra en el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno del otro. Nótese que es la cizaña, aquí en esta parábola, la que es separada del trigo. Jesús confirmó que la suciedad saldría y que el grano permanecería. Es decir, deberías sorprenderte. Note, no estoy diciendo deberías entristecerte. Yo creo que todos deberíamos entristecernos. Pero debería sorprenderte que hay mal en la iglesia. No. ¿Nos entristecemos? Sí. Y deberíamos entristecernos gimiendo y clamando por las abominaciones que hay dentro de la iglesia. ¿Pero debería sorprendernos? No, porque Jesús ya lo dijo, no solamente aquí en Apocalipsis 3, versículos 14 al 22, el mensaje a la Odisea. Jesús describió claramente la condición de la iglesia remanente. No defiendo la condición laodicense, pero defiendo lo que la palabra está diciendo. Entonces, vamos a avanzar en nuestro estudio y vamos a la siguiente pregunta que quiero responder. Respondí a la primera, que es el zarandeo. La segunda pregunta es, ¿cuándo será el zarandeo? La sierva del Señor dice en Testimonios para la Iglesia, bueno, antes de leer esta cita, volviendo a la parábola del trigo y la cizaña, nótese que el zarandeo comienza, se va a culminar al final, al tiempo de la siega, pero el mal comienza desde el periodo de la siembra, ¿ok? Es decir que hoy estamos en el periodo del zarandeo, solo que ni tú ni yo tenemos el discernimiento para decir exactamente quién es trigo y quién es cizaña. Ahora, hay algunos que han pasado ya el límite de lo aceptable y en verdad han hecho cosas vergonzosas. Y yo claramente puedo ver que allá hay cizaña. Sin embargo, yo no puedo condenar a esa persona como cizaña porque esa persona se puede arrepentir. ¿Bien? Pero entonces estamos ahora en el tiempo del zarandeo. Ellen White dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 379, y nótese el tomo 1, el primero que ella escribió por allá alrededor de los años 1854, muy temprano todavía en nuestro movimiento. Ella dice, vi que ahora nos encontramos en el tiempo de el zarandeo. Ella desde 1854 comenzó a decir, ahora nos encontramos en el tiempo del zarandeo. ¿Por qué es necesario el zarandeo? Porque hay cizaña en la iglesia. ¿Qué causará el zarandeo? Yo les voy a dar, hermanos, y si usted está interesado en estas notas, yo se las puedo compartir, ¿ok? Les voy a dar 7 razones que son causa del zarandeo. ¿Cuántas dije? 7. Fueron las que pude encontrar en mi estudio de la Biblia y del espíritu de profecía. La primera razón, la verdad. La proclamación de la verdad. Dice la sierva del Señor en Primeros Escritos, página 50, dice, el potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su causa. Y eso lo estamos viendo hoy. Aquellos que predican la verdad son perseguidos.
Aquellos que predican la verdad son marginados, son puestos en la lista negra, son vistos como una amenaza para la unidad y para la armonía de la iglesia. Aunque es cierto que hay algunos que verdaderamente están destruyendo la iglesia con falsas teorías, ahora vamos a hablar un poco acerca de eso, hay otros que predican la verdad, pero esa verdad no es bienvenida porque esa verdad corta costumbres mundanales, corta el pecado, corta mis dioses, mis ídolos en mi corazón. Y el pecador que no está dispuesto a renunciar a eso, pues se levanta en contra. Y esa oposición del principio de los cielos y del principio de la tierra, del mundo, causa un zarandeo. Y tristemente nuestra iglesia ha sido culpable de marginar y de oponerse a siervos genuinos de Dios durante toda nuestra historia. Y no hay de sorprendernos porque también sucedió en los tiempos bíblicos. Los profetas y los siervos de Dios eran perseguidos, no eran bienvenidos, eran rechazados. La verdad nunca es bienvenida por el pecador que está empedernido en sus pecados. Razón número 2. Y esta está relacionada con el mensaje a la Odisea, al cual ya aludí. Dice, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 167. Dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia, la Odisea. ¿Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad? Algunos no soportarán ese testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo contra el pueblo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! A ver, déjenme hablarles un poco de ese testimonio del testigo fiel, porque ese testimonio va a causar zarandeo. Si nosotros vamos a Apocalipsis, el capítulo 3, si vamos a Apocalipsis, el capítulo 3, vemos allí el testimonio del testigo fiel. El versículo 14 al 17. Escribe el ángel de la iglesia la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Por eso se llama el mensaje del testigo fiel, porque Jesús se presenta como el testigo fiel y verdadero. Es decir, que lo que Él va a decir es verdad. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Déjenme decirles, queridos hermanos, cuando usted predica esto, cuando usted le dice a la iglesia, o cuando usted le dice a un líder, o cuando usted le dice a un pastor o a un miembro laico, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, no muchos reaccionan positivamente a eso. Podemos decir y reaccionar, pero ¿por qué hablar de esas cosas que causan división? ¿Pero por qué solamente ser negativo? ¿Por qué hablar de ese tipo de mensajes? Solamente hablemos de Jesús. No hablemos de las cosas malas de la iglesia. Las cosas corporativas hay que hablarse corporativamente. Las cosas privadas hay que tratarlas privadamente. Y cuando el mal llega a tal punto que amenaza con destruir a la amada iglesia de Cristo, hay que hablar. Pero cuando se habla, tenga por seguro que no va a ser bienvenido. Vamos a la tercera causa del zarandeo. Testimonios para la iglesia. Tomo 5, páginas 661 y 662. Note lo que dice, una cita corta,
Dios despertará a sus hijos. Si los despertará es porque estaban ¿cómo? Dormidos. Si otros medios fracasan, se levantarán herejías entre ellos que los zarandearán separando el tamo del trigo. ¡Wow! ¡Qué tremenda cita, hermano! ¡Wow! Mira esto. Dios despertará a sus hijos y otros medios fracasan. ¿Cuáles son los medios que Dios utiliza para despertar al pueblo? Catástrofes naturales, que incluyen terremotos, que incluyen maremotos, pandemias. Durante la pandemia muchos se despertaron, pero ahora todo volvió a la normalidad y volvemos a dormirnos. Y Dios dice, bien, si todos estos medios, su Santo Espíritu, debería ser lo primero que nos despertara. Algunos estamos tan endurecidos que ni el Espíritu nos toca. Dios dice, bien, voy a permitir que se entren herejías entre ellos. Para que ahora sí la gente diga, ¿qué está pasando? Y volvamos a la Biblia. Eso, queridos hermanos, es una de las cosas que más me ha motivado para compartir este tema. Porque hoy, más que nunca, yo no soy tan viejo para hablar de que conozco la iglesia hace muchos años, pero sí he estudiado bien mi historia denominacional. Y déjenme decirles que es mi apreciación personal, pero nunca había visto yo tantas herejías en la iglesia adventista desde los inicios del movimiento adventista. Ustedes recordarán esos primeros años de formación doctrinal, el periodo entre 1844 y 1854, aún hasta 1863 cuando la iglesia se organizó. Había muchas herejías, pues la iglesia no tenía una declaración de creencias fundamentales. Aún ellos estaban tratando de entender muchas cosas. Ellen White, por ejemplo, habla en esas conferencias sabáticas que se hacían del año 1848 hasta 1851, cuando fueron una vez a un lugar, era un barn, un establo. Tuvieron allí el congreso sabático y dice que habían como 30 personas y ninguna de ellas estaba de acuerdo en puntos doctrinales. Pero hoy, y creo que una de las razones es que hoy los medios de difusión ayudan mucho a que alguna cosa se esparza. Antes, si alguien tenía sus ideas raras, sus herejías, pues esta persona lo podía divulgar a través de libros. Luego, cuando llegó la época del cassette y las grabaciones, bueno, lo divulgaba a través de eso. Pero era más difícil que se hiciese publicidad a falsas teorías. Pero hoy, con todas las redes sociales, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram y todos los medios de comunicación que tenemos, es muy fácil que las herejías se divulguen, como también es más fácil que la verdad se divulgue. Pero parece que la herejía apela más al corazón no regenerado. Hoy nuestra iglesia y cualquier grupo que también profese creer el mensaje del tercer ángel está siendo zarandeado. Algunas de las herejías que están introduciéndose y se han introducido en medio de nosotros tiene que ver con mala comprensión en cuanto a la deidad bíblica, de manera especial ante la divinidad y humanidad de Cristo y también en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo. Vaya esto si está dividiendo a la iglesia. Vaya esto si la está zarandeando, al punto que muchos incluso condenan a aquellos que creen en la deidad bíblica de Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, coeternas, como aquellos dicen que estamos creyendo una doctrina católica. Yo tuve un tema donde expliqué todo eso. Tenemos también otras herejías, como aquellas herejías o aquellas enseñanzas que niegan los primeros 11 capítulos del libro de Apocalipsis y los tratan de explicar de manera científica o a la luz de la teoría de la evolución,
donde se niega que la tierra fue creada en 7 días literales, donde se niega que el diluvio fue un evento universal. Tenemos también aquellos que están enseñando un evangelio contrario. En esto sí tenemos muchas herejías. Tenemos varias versiones de la salvación. El universalismo, como aquellos que dicen que al final todos se van a salvar, incluso el diablo. O tenemos las distintas teorías evangélicas de la salvación que se introducen a nuestra iglesia, como la justificación legal universal, como la justificación forense, como la teología de la relación de Morris Benden y todas estas cosas que quitan el poder y la fuerza del evangelio. O tenemos también la negación del don profético de Ellen White. No negación como profeta, pero sí negación como una autoridad teológica y doctrinal dentro de la iglesia. Ahora, no me malentiendan, yo soy consciente que ella no inició las doctrinas, pero yo creo que ella fue inspirada con el mismo espíritu que inspiró la Biblia y que sus escritos hablan con autoridad profética. Tenemos también las herejías de la fijación de fechas. Y nótese que estoy tomando de ambos bandos, porque es que suele creerse que este bando acá está atacando al bando de allá porque este está mejor que este, pero en realidad ambos bandos, conservador, liberal, progresista, histórico, independiente, de sostén propio, todos están siendo zarandeados. Todos están en condición laodicense, porque ¿saben? La condición laodicense no es una institución, no es la corporación, como te gusta a ti decir, algunos de ustedes, no. La condición laodicense es una condición del corazón que tienen todos, no importa si están en la denominación o si son independientes o si están en un ministerio de sostén propio, donde tú quieras, en el istmo donde tú estés. La condición laodicense no es institucional, es una condición del corazón. El zarandeo está afectando todos los niveles de la iglesia y aquellos aún que están fuera o separados de la iglesia. La colocación de fechas como el 2025, el 2027, el 2031, basado en los 6,000 años de pecado, la reinterpretación de los periodos proféticos de Daniel y de Apocalipsis, de manera especial Daniel 12. Y podemos hablar de mucho más, la oración contemplativa, la iglesia emergente y las famosas iglesias amigables, que simplemente traen un nuevo estilo de adoración ecuménico, donde se derriban las barreras y las paredes que Cristo ha establecido, que deben distinguir a su iglesia del mundo. Solo porque hemos perdido el poder de Cristo y el Evangelio necesitamos depender de tendencias contemporáneas para ganar a los jóvenes. ¿Estamos en zarandeo, hermanos? Claro que sí. Pero la fase final y las siguientes razones que voy a dar todas hacen parte de esta misma fase. En realidad, uno puede resumir las razones del zarandeo en 3, pero yo las he especificado en 7. Pero hay 3 razones generales de las cuales se desprenden 7. Y es la predicación del testimonio del testigo fiel, que ahí viene la predicación de la verdad, las falsas teorías, y la siguiente es la ley dominical y la crisis que sigue después de la ley dominical. Esa es la fase final. Las 2 primeras fases van a salir algunos, los más superficiales, pero hay algunos que aún quedarán hasta la fase final. En esta fase final, Dios terminará de purificar su iglesia. Déjenme leer una cita y algunos comentarios. La ley dominical, comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1183. Dice: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. Entonces, qué interesante. Vamos a ver aquí en esta cita que el sellamiento, que es la parte interna espiritual, viene primero antes de esta etapa final del zarandeo. Dice: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. No se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. ¿Recuerdan que leímos eso en Hebreos? Son inconmovibles.
Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado, los juicios de Dios están viniendo. Es decir, ¿qué te va a preparar a ti y a mí para esta fase final del zarandeo? Esta es futura, esta todavía no la estamos viendo. Ahora estamos viendo las dos primeras fases. Esta fase aún no la estamos viendo. Esta es la más terrible de todas. Tú y yo necesitamos estar sellados con el sello del Dios vivo. Porque el sello, yo tengo un tema que yo he dado antes en cuanto al sellamiento, donde yo explico las dos perspectivas del sello. Hay una perspectiva espiritual y hay una perspectiva física o visible. La perspectiva espiritual del sello es hoy, es la experiencia del sellamiento hoy. Es decir, la transformación por medio del Espíritu Santo en mi vida, la experiencia de la santificación. Pero la fase visible del sellamiento va a ser después de que se imponga la ley dominical, que es el sábado. El sábado es una evidencia visible de una experiencia que hoy por hoy tú y yo deberíamos tener. Cuando esa experiencia, cuando estemos inconmovibles de tal manera que nada nos mueva, el zarandeo vendrá. De nuevo, ¿ven el ejemplo allí? Los fieles no son movidos. Los infieles saldrán. Eso es importante porque Dios siempre ha utilizado el método de separación para purificar a su iglesia. Por ejemplo, cuando esa iglesia prediluviana o antediluviana, cuando esa iglesia antediluviana se corrompió, los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, ¿qué hace Dios? La familia fiel que estaban entre ellos los separa. Noé, su familia, le dice, haz un arca. Esa arca era la iglesia. Entra allí. Hubo una separación. Luego vemos que esos descendientes de Noé por la línea de Sem era la línea de los hijos fieles. También comenzaron a adorar otros dioses. Aún el padre de Abraham, Taré, estaba adorando a otros dioses. Dios dice, bueno, tengo que volver a separar. Separa a Abraham, le dice, vete de tu tierra, de tu parentela. Con Abraham funda la nación judía y con la nación judía hay un periodo mucho más largo. Vemos todo el Antiguo Testamento, es Dios lidiando con la rebeldía de la nación judía una y otra vez, pero al final no pudo hacer nada más a través de ellos y por medio de ellos, que ahora Dios en el Nuevo Testamento, Jesús viene personalmente, prepara 12 discípulos, uno de ellos apostata, es reemplazado por otro, y con esos 12 discípulos, Él continúa su obra, y a la nación judía es rechazada. Finalmente hay separación entre estos dos pueblos. Pero vemos que la iglesia cristiana en el siglo IV también se corrompe por la entrada del paganismo dentro de la iglesia en el periodo de Constantino, y esto da inicio a la iglesia romana. Y Dios entonces tiene que, por medio de la reforma protestante, hacer una separación de los fieles. Ahora, nótese que en ninguno de estos ejemplos vemos que ellos tomaron la iniciativa de separarse. Las circunstancias los forzaron a separarse. Y vemos entonces una separación durante el periodo de la reforma protestante. Pero la reforma protestante entra en decadencia. Llega acá a América y con el progresismo de América y también el secularismo de Europa, la iglesia protestante comienza a estancarse, a morir. Bien, Dios saca hombres fieles de cada uno de esos cuerpos protestantes y forma el movimiento milerita con el cual luego surge la iglesia adventista y lo saca. Entonces la pregunta es, si la iglesia adventista comienza a estancarse y si la iglesia adventista comienza a conformarse con el mundo, ¿hará Dios lo mismo? Queridos hermanos, en esta última etapa Él va a orar diferente. Testimonios para los ministros dicen, en la última etapa Dios va a orar diferente que acostumbrado antes, a tomar las riendas del asunto. Él no va a volver a seguir ese mismo ciclo, porque si lo continuara siempre va a seguir lo mismo. Esta vez Él va a hacer separación, pero no va a sacar los fieles como antes, va a sacar los infieles. ¿Cómo? Por medio del zarandeo. Mientras que en los periodos anteriores la purificación consistía en sacar los fieles
de los infieles. En este último tiempo, la purificación de la iglesia se va a dar es sacando los infieles de entre los fieles y trayendo a los fieles que están en otros cuerpos para que llenen las vacantes dejadas por los infieles dentro de su iglesia. Después de la ley dominical vemos acá la siguiente razón. La quinta razón, la persecución, nos dice Conflicto de los Siglos, página 593. Nótese, esta cita es muy clara: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, es decir, estos son adventistas, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, noten, el problema es que no fueron santificados, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Noten, ¿a dónde se van a ir? Ellos salen a engrosar las filas de la oposición. ¿Están notando? Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado vean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Este grupo superficial, cuando llegue la crisis, va a ponerse del lado más popular, del lado más cómodo. Y estos van a acusar y a traer ante las autoridades a sus propios hermanos. Sexta razón, el sufrimiento. Manuscript Releases, volumen 20, página 285. Estamos en medio de los peligros de los últimos días. Esta cita solo está en inglés, la estoy traduciendo. Y tiempos de prueba están delante de nosotros. Todo lo que pueda ser zarandeado será zarandeado. Y aquellas cosas que no pueden ser zarandeadas permanecerán. Y luego ya dice, la sequía, el hambre, las pestilencias, los terremotos, las muertes en el mar y en la tierra se multiplicarán. La vida será insegura por todas partes. Solo como la vida está escondida en Cristo Jesús, en Dios. Ahora, mientras que los ángeles están sosteniendo los cuatro vientos, es nuestra oportunidad para buscar a Dios de manera más fervorosa. Cuando comience el pequeño tiempo de angustia, las plagas, todas estas catástrofes cayendo sobre el mundo, muchos abandonarán su fe. Y tenemos al final los engaños satánicos. Mensajes Electos, tomo 2, página 452, dice la sierva del Señor: se me ha mostrado definitivamente que muchos saldrán de nosotros y prestarán oídos a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. Durante ese periodo, el protestantismo apóstata y el papado van a juntarse con el espiritismo. Satanás hará su obra especial de engaño. Y muchos seguirán a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Se harán milagros, dice Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 15. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros porque Satanás los imitará. Y esa es la razón por la cual hoy Dios no ha hecho dependiente a su iglesia del don de las sanidades o dones, aunque Dios lo puede dar, pero hoy el don de la sanidad no es una evidencia que es el Espíritu que está hablando, porque Satanás también los imitará. ¿Quiénes saldrán en este zarandeo? ¿Quiénes serán zarandeados? Esto es muy triste para mí, hermanos. Solamente les voy a dar las referencias. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 76, dice: lumbreras admiradas por su brillo. Es decir, grandes hombres de Dios que tenían mucha influencia sobre el pueblo, pastores de mucho conocimiento, de mucha influencia y mucha fama, dice, algunos de ellos, lumbreras, admiradas por su brillo.
También el conflicto de los siglos, página 666, dice hombres de talento. Testimonios para los ministros. Esta sí es triste. Página 411, dice la sierva del Señor, familias enteras. En Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 48, dice también que grupos enteros saldrán. El conflicto de los siglos, página 608, dice la suciedad mundana saldrá. La suciedad de las falsas teorías. Ahora, nótese que aquí no hay ninguna cita, yo no la pude encontrar. Yo crecí escuchando de una cita donde dice que iglesias enteras con sus pastores se van a perder. Esa cita no existe, no la he encontrado. Si tú la has encontrado, envíamela. Pero solo he encontrado de familias enteras o grupos enteros, pero no iglesias enteras. Y cuando hablamos de grupos, son grupos pequeños. Así que hay que tener cuidado con las falsas profecías. Elena de White nunca dijo que pastores con sus iglesias enteras saldrían. Eso es una invención para confundir y engañar a las personas. ¿Cuántos van a salir? ¿Cuántos saldrán? Voy a leer algunas citas. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 127. Dice, pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas y muchos de los que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de los opositores. ¿Cuántos? Muchos. Y dice, aparecen ser sinceros. Es decir, a mí esto me suena aquí que estos son del lado conservador, porque los del lado liberal, los que muchos critican, que son mundanales, pues a la vista de muchos no parecen ser sinceros. Querido hermano, tú no caigas fácilmente por las voces o la influencia de aquellos que tienen mucho celo. Hay algunos que surgen y saben, yo he tenido que tratar con gente de esta desde hace mucho tiempo. Crecí tristemente en un ambiente muy hostil, adventista, donde habían controversias por todo lado desde que era niño. Así que he visto fanáticos desde mi infancia. Creo que tengo un buen olfato para reconocerlos. Y algunos que quizá no tienen ese discernimiento ven a un hermano o a una hermana con mucho celo, condena los pecados de la iglesia, se ve muy estudioso, está defendiendo la verdad y bueno, mucha gente lo sigue. Oye, eso es lo que hay que hacer. Incluso le envían sus diezmos o lo apoyan. Hermanos, no todo lo que brilla es oro. He tenido que sufrir muchos chascos viendo personas muy celosas por el mensaje, muy rectas a la letra, defensoras de la reforma pro salud del vestido, condenan todo lo mundanal. Oh, mis hermanos, pero hay cosas y asuntos de carácter arraigados que son muy preocupantes y estas personas las he tenido que ver salir de la iglesia. Ella dice, muchos de los que parecen sinceros. También dice, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 396, les he dicho que, de acuerdo a lo que se me mostró, solo un pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad serían al fin salvos. No porque no podrían ser salvos, sino porque no quisieron ser salvos del modo indicado por Dios. Yo tiemblo con estas citas, hermano, no son fáciles para mí. Dice solo un pequeño número. En la cita anterior dice muchos, la mayoría va a salir. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 264. La palabra de Dios dice con claridad que pocos se salvarán y que la mayor parte, incluso los llamados, nosotros, serán indignos de la vida eterna. No tendrán parte en el cielo, sino que su porción será con Satanás y experimentarán la segunda muerte. Qué palabras más duras estas. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 127 y 128. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de los que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de la oposición.
Última cita en este punto, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 75 y 76. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo, podemos medir más exactamente la fuerza de Israel. Las señales indican que el tiempo está cerca cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. El Señor tiene siervos fieles que se han de manifestar en la hora del zarandeo y prueba. Gloria a Dios por eso, porque Dios siempre tendrá siervos fieles. No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se nos querrá imponer la marca de la bestia para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres. No será cosa fácil ceder ante las autoridades dominantes. Estos movimientos de la iglesia emergente, iglesias amigables, que no es nuevo, eso ya viene hace muchos años atrás, poco a poco, al irse acostumbrando y acomodando a las exigencias del mundo, no les será cosa difícil ceder ante las autoridades civiles. Cuando llegue y se imponga la marca de la bestia, esos son los primeros que la van a aceptar. Antes que someterse al escarnio, los insultos, a la amenaza, el encarcelamiento y a la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Muchas de las lumbreras que hemos admirado por su resplandor se disiparán en la oscuridad. Cual nube el tamo será llevado por el viento, aún en los lugares donde solo vemos sembrados el hermoso trigo. Todos los que lucen los ornamentos del santuario, pero no están vestidos de la justicia de Cristo, serán vestidos de vergüenza y de desnudez. Ahora, en los pocos minutos que tengo, quiero terminar con una pregunta. ¿Surgirá otra iglesia? Ok, el zarandeo, saldrán algunos, surgirá otra iglesia. Déjeme responder esto con la inspiración. Mensajes Selectos, tomo 2, página 436. Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar y establecerá su poder por encima de todo lo demás. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Gloria a Dios por eso. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. ¿Va a caer la iglesia? No caerá. Yo sé que ahora en tu mente debes estar pensando, si no estás de acuerdo conmigo, pero ¿qué es la iglesia? La iglesia son los fieles. Yo entiendo eso muy bien, pero la iglesia adventista, toda estructura humana va a derribarse durante el tiempo de la crisis, pero el pueblo fiel, los fieles dentro de la iglesia, permanecerán. No es tu grupo el que ahora va a ser la iglesia fiel. Es la iglesia, los que están acá. Los fieles de otros grupos, sean grupos separados del adventismo, sean grupos de otra iglesia, volverán. Los fieles permanecerán. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio serán contados con los leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas. Debemos despojarnos de nuestra justicia propia y vestirnos con la justicia de Cristo. Mensajes Selectos, tomo 2, página 437. Los miembros del pueblo remanente que purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad se fortalecen en el proceso probatorio y manifiestan la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. Última cita, Maranata, el Señor viene, página 209. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. A ver, para mí es ilógico aquellos que dicen que creen en el espíritu de profecía y lo defienden. Estas citas sí las pasan por alto, no las aceptan. No ha de ser desorganizada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia que ocurrirá tal cosa. Quienes obedezcan este mensaje falso y procuren influir en otros para que también lo acepten, serán engañados y preparados para recibir engaños mayores, y los frutos de sus esfuerzos se reducirán a la nada. Y es el caso de muchos grupos independientes. Se preparan para engaños mayores. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, hemos hablado de un tema demasiado importante. No es fácil este tema.
Pero oro, Señor, que tú cumplas tu propósito en tu iglesia y que, Señor, hagas lo que tengas que hacer, pero que tu pueblo fiel permanezca. Ayúdanos a estar entre los fieles, a ser sellados con tu Santo Espíritu, para que cuando llegue ese día no seamos conmovidos. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Que el Señor te bendiga. Un feliz sábado.